Queridos hermanos, de sede vacante a habemos papam. Qué gran noticias, qué gran alegría, qué bueno poder compartir con todos ustedes en su programa Iglesia Actualidad. Padre, díganos, Qué tal, querido ¿todo bien? Felo? Estamos felices de la vida, Amén. contentos, toda la iglesia, y le damos a ustedes la bienvenida para compartir en este programa, donde compartiremos, como siempre, los contenidos concernientes a todo lo que está pasando ahora. Ya ustedes saben, les invitamos a leer el Evangelio en este domingo cuarto del Buen Pastor. Habemos Papa Felo. Así es, Padre, y como todos pudieron contemplar en este día tan maravilloso, todas las oraciones, el inicio de la Eucaristía para el cónclave y después la gran noticia, el humo blanco En que un marcaba, tiempo, se puede decir casi récord, ¿verdad? En sí, 4 presentaciones. así es, y el pueblo estallaba en alegría y en júbilo, y luego vemos a este hombre de Dios, Padre, un agustino, un hombre de Dios, un religioso. Y señores, así en ese sentido, otras informaciones para ir conociendo el perfil del Papa, entre otras noticias e informaciones, pero quédese con nosotros en su programa Iglesia Iglesia y y Actualidad. actualidad. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a ponernos en recogimiento, en mucha atención, pidiendo Espíritu Santo para escuchar esta palabra que corresponde a este domingo. Adelante, El Padre. Evangelio es de San Juan, correspondiente a este domingo cuarto de este tiempo de Pascua de Resurrección. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las has dado, supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a Gloria a ti, ti, Señor Señor. Jesús. Bien, mis queridos hermanos y mis hermanas, en esta alegría jubilar que está celebrando la Iglesia en este tiempo de Pascua por la elección del nuevo Papa León XIV, ¿verdad? Leemos el Evangelio correspondiente a, a San Juan en el capítulo 10, donde nos habla de la figura del buen pastor. Y debemos dar gracias a Dios porque siempre suscita en la iglesia los pastores que necesitamos, que nos acompañarán, que nos regirán y que acompañarán también el proceso de misión, de evangelización y de espiritualidad para que la iglesia siga creciendo en esa tónica de hacer visible el reino de los cielos. Y como ustedes han podido observar, dice el Evangelio que mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Una característica muy importante del pastor es conocer las ovejas y por ende las ovejas conocen al pastor porque lo conocen y saben quién es y saben que si le siguen caminarán hacia buen puerto. Es por eso que ellas se fijan en él y van a donde él se dirige y donde él nos señala. Dice, ¿por qué? Porque yo les doy la vida eterna. Quien camina tras el Maestro, que es Jesús, tiene vida eterna. No perecerá para siempre, porque la misión del pastor es conservar a su grey, conservar a su rebaño. Y vamos a decir, no se la deja arrebatar por aquellos falsos pastores o aquellas falsas ideologías que tratan de engañar a este mundo, de manera que estemos atentos porque nosotros que estamos en este camino y queremos siempre imitar a Jesús, el buen pastor, pues debemos de aprender de él. Él es el buen pastor. El buen pastor conoce sus ovejas,
El buen pastor conduce a sus ovejas a buenos pastos, les ayuda, las que están enfermas las cura, aquellas que están bien las robustece, porque quieren que se mantengan fieles en el camino. Pero, y hay un elemento muy importante que leíamos en este evangelio, y hay una confesión, y es que dice que yo y el Padre somos uno. Somos uno. Cuando hablamos de que yo y el Padre somos uno, eso el único que lo puede decir es Jesús, el Hijo, porque sabemos que el Hijo de Dios comparte la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Y nuestra fe católica profesa a Dios como trino. Como trino. Y Jesús tiene la naturaleza humana, pero también tiene la naturaleza divina. Por eso dice, yo y el Padre somos uno. El Hijo de Dios es Dios con nosotros. Ese que el evangelista San Juan en este cuarto domingo nos presenta como el buen pastor Velo. Así es, padre. Y qué interesante. Usted hablaba de la característica, ¿verdad? Otra característica del que escucha, eh, el discípulo escucha, Ujú. el discípulo atiende al maestro y el que se siente que está en un proceso de discipulado, que está en un proceso de aprendizaje, siempre está pendiente del maestro. En este caso, la oveja debe estar eh, adherida al pastor. Y el pastor, como buen guardián, siempre protegiendo, como usted decía, padre, de la presa, del lobo, Ujú. del embaucador, Ujú. del que viene con la flauta engañando, pero trae y lleva tras sí una secuela de mentiras y demás. Padre, en este domingo de el buen pastor, ¿cuánto nos dice esta palabra en el marco, verdad? De, como usted decía, De de la Pascua, tener de de la Pascua de resurrección, Resurrección ujú, y también de estrenar un a un nuevo nuevo Papa. pastor para la iglesia. Qué interesante, esa es qué grandeza y esa unidad, Padre, esto no es casualidad. El el Espíritu Santo es que dirige la barca de la iglesia, dirige el destino y miren cómo todas estas lecturas coinciden. Qué maravilla. Debemos gozarnos como cristianos católicos, debemos gozarnos como bautizados, saber que somos parte de un solo rebaño, De Padre, un pueblo, solo pueblo de una sola Dios. nación, una sola raza, edificada en Cristo, que es la roca, Ujú. con un solo Padre y un solo Espíritu, Padre, donde del Hijo y del Padre sale esa esencia maravillosa que es el Espíritu Santo. Ujú. Hermanos, y no jamás los que se sienten que se han desanimado Ujú. porque el rebaño le queda muy pequeño o porque no se siente ser parte de ese redil o porque no se ha sentido acogido, es el momento en que usted se empodere y diga, yo soy discípulo, yo Ujú. soy oveja, yo no puedo estar lejos de esa gran familia que es la iglesia. Volvamos a la iglesia, volvamos al camino. Pues, Ujú. se le decía antes a los cristianos, a Exacto. los del camino, Sí, y el mismo San Agustín, recordemos que el Papa es agustiniano, Agustino, sí, Agustino, nos habla del buen camino, dice que el camino es el que viene a que nosotros, a encontrarnos a nosotros, de manera que no tenemos que buscarlo, sino que él mismo, el mismo camino viene a nuestro lado, solamente tenemos que caminar por él, por él. caminar por él. Entonces ese discípulo que se sabe amado del buen pastor es el que aprende, es el que sigue y el que nos está invitando en este cuarto domingo de Pascua de Resurrección, con este día que se celebra la figura del buen pastor. Felo, es bueno recordarle a toda nuestra gente, a toda nuestra audiencia, que todos participamos del pastoreo del Sí, Señor, porque el Señor nos ha elegido y nos ha enviado, nos ha bautizado para que nosotros, partícipes de la vida divina, la hagamos también a otros,
conocedores de esa misma Que no nos vida quedemos con eso. divina, no nos podemos quedar con ella. Entonces, podemos decir, bueno, el pastor es el papa, el pastor es el obispo y el pastor es el sacerdote. Sí, es verdad. También tú eres pastor, Así es. porque tú estás llamado a cuidar del rebaño del Señor. Y cada vez que te enfocas en un hermano para corregirlo, para ayudarlo, o cuando alguien está en cama, enfermo, y lo vamos a asistir, estamos también Estamos colaborando con la pastoreando. imagen del buen pastor. Y cuando una persona se está quedando atrás, quizás enojada por algo, y vamos y los ayudamos, también participamos del buen pastor. También, sí, porque atraemos al que está alejado, curamos al que está Ujú, enfermo. Y qué maravilloso, mire, hermanos, significa que el pastor habla, ujú. el discípulo escucha Y aprende. y aprende y sigue, Exacto. permanece, pero a la vez es una sinergia de amor entre uno y Ujú. otro que el pastor entonces se atreve a dar la vida. Felo, antes de que tú Ajá. concluyas esta sesión, mira, en este cuarto domingo también estamos llamados a orar por las Oh, vocaciones claro, sacerdotales sí, y sí, religiosas, que es la Jornada Mundial de Oración muy por bien, las vocaciones. No se nos puede eso no se olvidar puede para olvidar. que nuestros seminarios, nuestra vida consagrada, se llenen de gente para seguir sirviendo. Así es. Con esta palabra, pues vamos a hacer una breve pausa. Quédese con nosotros en su programa Iglesia de Actualidad. Gracias, queridos hermanos, por su sintonía. Bueno, ya tenemos el Papa, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama el Papa? ¿Y por qué, si él tiene un nombre de bautizado, entonces ya siendo Papa, se puede cambiar el nombre que él decida? Eh, ¿Por qué, padre? Bueno, antes que nada, es bueno recordar cuál es el nombre de él, ¿verdad? Sí, El nombre de exacto, pila. exacto. Robert Francis Prevost Prevost, Martínez. así es, Ese nombre tiene un apellido ahí latino, ¿verdad? latino. ¿Verdad? Por la descendencia española también. Fíjense, el Papa se ha puesto un nombre, el de León XIV. No es nuevo en las Sagradas Escrituras cambiarse el nombre, o sea, no es nuevo para que cuando un papa o una religiosa que elige la vida consagrada cambiarse el nombre. Esto ya nace desde las mismas Sagradas Escrituras, desde el mismo padre de la fe. ¿Cómo es que se llama, Felo? El padre de la fe, Oh, padre Abraham, 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 el padre Abraham. Cuando el Señor le da una misión, ya tú no eres, el nombre de él era Abraham, Abraham, y le pone Abraham, Abraham, con M al ¿verdad? Con final, M al final. Significa padre de una de una multitud. multitud de Cambiar naciones. el nombre en las Sagradas Escrituras significa dar una nueva responsabilidad, Una nueva una misión. nueva misión en la iglesia. El nombre de Sara Sarai, ¿verdad? Sí, También se le cambia el nombre. En el Nuevo Testamento encontramos, tú eres Pedro, que significa piedra, piedra, y sobre esta piedra edificaré edificaré mi mi iglesia. iglesia. ¿Y por qué no hablar también de ¿Y Saulo? Saulo? Antes era un El perseguidor. perseguidor. Saulo era el perseguidor de la Ajá, iglesia, el persecutor, ¿verdad? Y cuando el Señor le llama y le cambia el nombre, le pone Pablo, Pablo, Pablo. que es el que tiene una nueva responsabilidad. Y todos los papas, ustedes lo saben, se le han cambiado el nombre. El Papa Robert Prevost ha recibido el nombre de León XIV. Pero uno se pregunta, ¿por qué se puso el nombre de León XIV y no se Padre, puso otro? no es en alusión a San León Magno, Bueno, en alusión a los a los leones, no leones. del escogido, alusión de los papas que llevan el nombre de Que lleva León. el león. El primer papa fue el León Magno en el siglo El quinto por ahí, grande, el el grande. grande. Fue una persona grande porque enfrentó las herejías en contra de la iglesia. Fue un pastor de mucha fe, Trabajó por la unidad de la la iglesia. unidad de la iglesia, un padre espiritual, un pastor de verdad. Mereció el calificativo de De grande o grande magno. o magno. Entonces, la gente asocia al Papa, este,
León XIV a León XIII, que el León XIII se fue electo en el 1878 al 1903. Padre, 25 años de pontificado. y un documento que siempre resuena en la mente, la Rerum Renum Novarum. Novarum del 1891, Felo. Ay, ay, ay. ¿Y qué significa la Rerum Novarum del 1891? Porque ese es el inicio de la doctrina social de la iglesia. Correcto. Es un documento no solamente eclesial, Felo, es un documento para el mundo. Que ordena, Padre, toda la Porque parte del está trabajo, lleno parte del social. derecho de los trabajadores, Ujú. los derechos humanos, derechos el derecho de los trabajadores. También prioriza de que los trabajadores pueden congregarse en sindicatos, y le exhorta también a las autoridades que tienen que permitirle hacer un sindicato, y se abogan esa Rerum Novarum, esa encíclica del Papa, para que se respeten los derechos derechos de los trabajadores. Y por supuesto, que se le pague un salario justo. Justo. Bueno, pero este esbozo Ese marco, sí. sobre los leones, eso es como una especie de preludio de lo que va a ser el pontificado de León XIV. Exacto. Porque ellos siguen la línea de los leones, de los papas que llevan el nombre de León. Correcto. Pero el Papa León XIII no solamente fue ese gran papa renovador de la iglesia y que confirma en la fe, también fue un gran místico de la iglesia, ¿verdad? Okay. Dice que veía a los ángeles del diablo abalanzarse contra la iglesia, y para confundir también la doctrina de la iglesia, de lo que ya tenemos la doctrina, para que venza el demonio. Entonces también esas visiones no se conocen mucho de León XIII, pero no solamente fue un pastor y un gran hombre que nos confirma la fe, sino fue un gran místico, ¿verdad? Un gran renovador espiritual, no solamente a nivel social, porque a partir de ahí la iglesia tiene un sentido mucho más profundo de lo que es la doctrina social, de lo que es el compromiso con la gente. Con la gente. Y es importante que él vaya en esta línea que lo requieren estos tiempos, porque a pesar, Padre, de que estamos gozando aparentemente, ¿verdad?, de libertades y demás, pero todavía existen muchas brechas, muchas injusticias, todavía se ven Y resistencia. niños todavía que en vez de estar en la escuela, están trabajando, están en la finca, están en el campo, están en una factoría, o también la misma trata de personas, trata de niños, trata de mujeres, etcétera, etcétera. Y otra vez enfocar el aspecto social de las personas, enfocar la familia, Padre, enfocar el asunto de la política, cómo debe ser la justicia, cómo debe enfocarse. Y sobre todo, él deja entrever que va a caminar y va a seguir como esa línea de que el pastor tiene que oler a A oveja, oveja. Y ir a la periferia. y una de las cosas más importantes que me gustó, que en el discurso cortito de las primeras palabras, el primer discurso del Papa, menciona a Francisco Ah, sí, 2 sí. veces, y a la bendición del domingo Dio de dio las gracias. resurrección, y el tema de la paz. La paz sea con vos. O sea, la paz sea con ustedes, varias veces. O sea, el mundo hoy está en guerra. Y de hecho, en la primera celebración eucarística que hace, toca el tema del poder, de que nosotros estamos en una guerra, quizás no organizada como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero otros tipos de guerra, Otro pero al tipo de final guerra. guerra. Así es. Entonces, el mundo está demandando paz, y parece que este Papa viene en esta misma línea de renovar a la iglesia y también darle un mensaje al mundo que necesitamos paz. Y no podemos decir cómo va a ser su pontificado, apenas está comenzando, vamos a dejarlo que comience, pero sí ha dejado claro por qué ruta va a caminar. Así es, Padre. Y también él enfocaba, ¿verdad?, que la iglesia sea un faro de luz que ilumine la noche del mundo. Y en esta primera misa, como usted hacía mención, en la Capilla Sistina, él destacó que la iglesia debe ser un testimonio vivo del Evangelio. Y el Evangelio es Cristo. El Evangelio es Es Jesucristo. Cristo. Entonces, poder anunciar que Cristo vive y está entre los pobres, está entre los ricos y está en todo ser humano que necesite la mano amiga, el enfermo, Padre, el inmigrante,
aquel que ha sido rechazado, aquel que ha salido de su tierra por causa de la injusticia y también de las guerras. Qué bonito poder tener este mensaje que es esperanzador, Padre. Es un mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza para los jóvenes también, para los ancianos y para todo el pueblo de Dios. Padre, ¿qué más? Bueno, como comenzamos en este momento hablando del nombre del Papa, por qué se cambia el Papa, el El nombre. nombre. Yo creo que no solamente Felo, los papas se cambian los nombres. Yo creo que aunque no nos cambiemos los nombres, pero cada vez que una persona pasa de una posición a otra, ha cambiado algo en la vida. Porque no es lo mismo que tú seas el laico, Felo, Juan Cepeda, o que te ordenen diácono. Aunque te siga llamando Juan Cepeda, ya tiene Pero una misión ya hay diferente. una misión. Hay una misión. Mira el Entonces, diácono y dónde viene. ahí viene el diácono. Entonces, cambiar también de función, también cambia la misión. O sea, que eso es automático, o no automático, sino natural. Y usted hablaba, así es, y usted hablaba también en el otro bloque, mencionaba lo de la vida religiosa. Es muy común, ya Ujú. no tanto, pero era muy común en la vida religiosa que en los votos iniciales, la consagración Ajá, lo que le llaman cambiaba, los consejos evangélicos, exacto, la se castidad, cambiaba el pobreza y nombre. obediencia. San Juan de la Cruz, Ajá, se Santa cambian el Teresa de nombre. Jesús, Todavía no ha pasado de moda, se ha reducido, pero sobre todo los en los conventos, conventos, sí. que a veces nosotros nos O confundimos. en los Una monasterios. casa, no, esos son los conventos. Sí, sí, pero conventos de mujeres o y El de hombres convento de femenina y y masculina, masculino. que a veces nosotros confundimos las casas religiosas de las consagradas o de los conventos, pero Exacto. los monjes y las monjas conventuales también se cambian los Eso lo nombres mantienen intacto, cuando reciben los consejos evangélicos. que es lo mismo que decíamos, porque se le está dando una Se misión, le está dando una se misión está revistiendo y de una realidad. sí, yo quiero reiterar que el Papa, el León XIV, 14, que nos vamos a tener que imponer a leer el nombre de León XIV, porque el último León falleció en el 1903. Duró este Papa de la Rerum Novarum, de la encíclica Rerum Novarum, 25 años de pontificado. Y buen tiempo. el Papa es una persona relativamente joven, ¿verdad? Se le ve esbelto, se le ve jovial, una Sí, cara sí. de hombre de paz, de hombre de confianza. Y yo creo que será un buen pontificado y cuenta con el apoyo de todos los cardenales, de todos los obispos, los sacerdotes, diáconos y de toda la iglesia. Porque este pastor de verdad que nos confirma en la fe y todos los días tenemos que orar por él, pero Felo, a también dejarnos guiar, Sí, correcto. porque el Papa tiene una misión, Felo, que es la misión de todos los papas, De apacentar, guiar. apacentar el rebaño, confirmar la doctrina, ¿verdad? Y conservar el depósito de la depósito. fe, ¿verdad? La doctrina de la iglesia que nace de las Y el Sagradas obedecer Escrituras. implica eso, Padre, el Exacto, respeto, dejarse guiar dejarse por guiar. ese pastor. Padre, y ya por último, en este bloque, el Papa hablaba también de que la conversión debe ser diaria. Qué bueno escuchar esto, Padre, que bueno, casi prácticamente se está hablando muy poco. Y desaparecer para que Cristo permanezca y anunciar con valentía que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Qué maravilla. Sobre todo, es una respuesta para este mundo que ha perdido muchas veces la fe, la esperanza, el rumbo. Hermanos, Jesús es el Señor. Qué bueno que el romano pontífice pues resalta esto que ya existía, la palabra de Dios, y que resuene en nuestros corazones, que replique de nuestros corazones hacia los demás. Jesús es el Señor. Vamos a hacer ahora otra breve pausa. Quédese con nosotros en su programa Iglesia y Actualidad.
espacio Iglesia y Actualidad. Padre, hablábamos, ¿verdad?, del cambio del nombre, ¿por qué? Del Papa. Hablábamos también de que cuando hay una misión nueva o una función nueva, también se cambiaba el nombre, indicando que ya usted no es el mismo, usted tiene un enfoque, ya usted tiene una dirección a la cual enfocar todo su ser. Y así como con el mismo León XIV y otros papas también otros que han vivido la vida religiosa, han realizado sus misiones ya con otro enfoque. Pero Padre, visto desde la fe, vista desde el maestro de los maestros, que es Jesús, y el guía. Ujú. ¿Qué tenemos que decir además, Padre? Bueno, ya tú sabes que ya tenemos el Papa. El Sí, Papa ya celebró su primera Eucaristía con el Colegio Cardenalicio en la Capilla Sistina, sí, ahí en el mismo lugar donde él fue electo, y agradeció la confianza que los cardenales depositaron en él y pidiéndole también de que le ayuden a esta nueva misión. Pero algo importante que él destacó en esa primera Eucaristía y que yo creo que ya lo resaltábamos en un momento, y es que nosotros debemos de ser, la iglesia, debe ser testimonio vivo del Evangelio, ser testimonio vivo del Evangelio. Ser testimonio del Evangelio es ser otro Cristo, ser como Cristo, porque ya lo resaltábamos, el Evangelio es Jesucristo. Entonces, nosotros estamos llamados a ser Cristo mismo y cuando recibimos la Eucaristía, es a Cristo que recibimos. Y entonces nos configuramos con Él. El Santo Padre, como vicario de Cristo, pontífice, ¿verdad? El sumo pontífice, tiene la misión de confirmarnos en la fe. Y él resaltaba que este mundo está hambriento de ver en que los bautizados, bautizadas, los cristianos, debemos de reflejar a Jesucristo. Y esto lo pongo yo en el hablar, en la forma de ser, en la forma de mirar, en la forma de también de colaborar, en la forma también de corregir con caridad cristiana, con caridad humana. Y también la línea que trae el Papa según los primeros enfoques, y es deseando también al mundo paz. Tenemos un mundo de tantas guerras, de tantas situaciones difíciles, y esto no solamente se ve a nivel mundial, porque claro que estamos en una especie de guerra comercial. así es. Hay otras guerras, por ejemplo, entre Rusia, ¿cómo se llama, Felo, el otro? Ucrania, Y Ucrania, pero también Palestina, Palestina, sí. ¿verdad? Y esos mundos, Irán, por ahí hay, Irán, hay hay unas complicaciones. guerras particulares, pero a nivel mundial tenemos la guerra comercial, también la geopolítica, todo el mundo quiere dominar. Entonces, a veces entre nosotros los cristianos católicos también tenemos muchas tensiones y por querer ser yo mismo, a veces no dejamos que Jesús sea. Entonces conviene, como dice Juan el Bautista, y lo resaltaba también el Santo Padre, que Cristo crezca en mi vida, dejarme ver más como un cristiano. Y Jesús vino a confirmarnos también en la fe y a decirnos que Él es el único camino que nos conduce al Padre. Y ahí tenemos que imitar. Y si debemos de imitarlo a Él, pues debemos de propagar la paz, propagando la paz. Pero propagar la paz significa que yo mismo tengo que cultivar mi propia paz interior, Felo. Así es, Padre. Y es importante, ya vimos que el Papa entra dando ese mensaje del cual el mismo Jesucristo, siempre que se aparecía, decía, la paz esté con ustedes. Y hermanos, llevar la paz a los corazones destrozados y a esta sociedad, como ya usted decía, Padre, dividida en guerras, no tanto de armas, aunque sí, hay de armas, pero esas guerras mediáticas, Padre, donde aquellos poderosos se quieren hacer dueños del petróleo, de los recursos naturales, y a pesar o sea, en búsqueda, no importa, no importa, lo importante es agarrar y destrozar todo lo que yo encuentre, sin pensar en los seres humanos. Y el Papa, con esta
con este mensaje en el mismo Te Deum de Acción de Gracias, donde convocaba a todos los cardenales, daba las gracias al mismo Papa Francisco por el legado, a los mismos papas por tener ese oído puesto y permitir que él fuera hoy el sucesor de Cristo. Y sabemos, oramos, nos unimos con toda la iglesia para orar por este nuevo pontificado que sabemos tiene muchos retos, Padre, Felo, por sí, delante. y en ese mismo tenor, él nos hablaba de la conversión diaria, Felo. Así es, Hablaba de que tenemos que convertirnos permanentemente. La permanentemente, conversión no es un día, es diario. Y tenemos que decir y anunciar con valentía que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. correcto. Porque el Papa también aludía de que hay una especie de ateísmo de hecho. Y dice, porque hablamos de Jesús Ujú. como un hombre común que fue real, pero que fue un carismático, que motivó, pero no lo tenemos realmente como Dios o como el Hijo de Dios. Y entonces hablaba de que tenemos, eso me recuerda a volver a las fuentes, volver a las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento de quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, pero es Dios mismo con nosotros. Entonces el Papa nos dice que tenemos que anunciar con valentía que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, aún en estos contextos hostiles, ¿verdad? De guerra, de contienda. Y subrayó el Papa que Jesús revela un modelo de humanidad santa, accesible para todos, y que la Iglesia debe de transmitir ese tesoro como administrador fiel de los dones de Dios, ¿verdad? Del don de Dios. Qué maravilloso. Y siguiendo con la homilía del Papa, él citó unas palabras de Francisco y pidió tomar a Jesús como modelo. Él también dijo que no debemos o no se debe tomar a Cristo como un simple líder carismático Ujú. o un superhombre. ¿Eh? Qué bonito está eso. Y Es el Hijo de recordó, Dios. y recordó el mensaje del Papa Francisco, ¿verdad? eh, que dice, la función de los líderes católicos eh, debe ser una prioridad de velar por el otro, por el prójimo, por el bien de todo aquel con el que uno se encuentre. Porque a veces, Padre, uno hace muy fácil hacer comunión con el que ya tú conoces, Mm, pero y el que viene de paso, ujú, y el que te pide una limosna, ujú. y el que tú lo encuentras llorando en la calle, o el que está preso, que nadie, o el que está ya en cuidados paliativos, o sea, en una enfermedad terminal, ¿qué le decimos? Entonces, Jesús no es ese super líder, super hombre, es un hombre como tú y como yo, Pero pero, es Dios, pero es Dios. Dios con nosotros. Sobrepasó estos límites humanos que Ujú. tenemos nosotros, Sí, ese egoísmo, sí, y Padre. recordar que lo que nosotros celebramos con Jesucristo es la encarnación de Dios, Exacto. en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que celebramos en Navidad. Sí, Y ese Jesucristo sigue caminando con nosotros y motivándonos. así es, Padre. Y dice, como muchas veces nos ha enseñado el Papa Francisco, estamos llamados a dar testimonio de la fe gozosa en Jesús Salvador. Qué bonito. Y poder resaltar el Papa anterior, Ujú. palabras tan iluminadoras y palabras que llenan de fuerza y energía a todo el fiel, hermano. Ujú. No faltan pocos, dice, no faltan tampoco los contextos en los que Jesús, aunque apreciado como hombre, es reducido solamente a una especie de líder carismático o a un superhombre. Felo, Eso debe ser superado. interesante. Felo, Sí. tú hablabas de que él mencionó a Francisco. Ajá. Y hablar de Francisco, mencionó el tema de la sinodalidad. Tú sabes que estamos en el Exactamente. contexto de la O sinodalidad, sea, del que sínodo. Pero, continuidad. pero un elemento importante y grandioso para la iglesia, y es sobre todo el tema de la comunión. Mm, Comunión.
No sé si esa será la línea que él va a enfrentar o que va a desarrollar en su pontificado. Somos una iglesia de comunión. De hecho, la comunión que nosotros conocemos, decimos hizo la primera comunión, recibió la primera Eucaristía, pero la verdadera comunión está en que profesamos una fe, profesamos un Padre Nuestro, celebramos la misma Eucaristía. Y el Papa, que es el vicario de Cristo, el obispo de Roma, y que preside todas las iglesias particulares, Felo, y cuando hablamos de iglesias particulares, estamos hablando de las distintas diócesis. Exacto. Esa es la iglesia Las particular, que locales. la enfrenta o la asiste, la dirige cada obispo de su respectiva diócesis. Entonces, el tema de la comunión es un factor importante y que el Papa León XIV en su discurso inicial ya nos ha referido, ha hecho alusión a ello y vamos a ver qué es lo que sigue, pero sabemos que es bueno porque viene a confirmarnos en la fe. Y miren esto ya para concluir este espacio. Juntos debemos intentar descubrir cómo ser una iglesia misionera, una iglesia que construye puentes, Ujú. establece diálogo, ¿eh? Que siempre está abierta a recibir, como está esta plaza con los brazos abiertos. Así es. Qué padre, qué espaldarazo más maravilloso La a todo ese iglesia, pueblo que estuvo ansioso, la iglesia orando. tiene que ser llave para que todo el mundo entre a Cristo. Padre, Ujú. y evangelizar, A a evangelizar. salir del confort, a Así ir mar es. adentro, a ir a la periferia, a ir a buscar al que está débil, se siente solo y marginado. Bien, ahora pasamos a una pausa, ¿verdad, Felo? ¿Sí? Vamos ahora a una brevísima pausa. Vuelvan con nosotros a su programa Iglesia Actualidad. Gracias por su sintonía, hermanos y hermanas. Señores, y el Papa, de una vez, coge, como dicen, La rienda. las riendas y ya hay todo una agenda apretadísima Sí. que ya inició, ¿verdad? Pero, padre, ¿qué tenemos Bueno, ya a ustedes partir saben de que los hoy? papas tienen mucho trabajo, los días de vacaciones son muy cortos Sí. y el tiempo de descanso también. Pero el nuevo pontífice León, XIV, Decimocuarto. comenzó oficialmente sus compromisos públicos con una misa en la Capilla Sistina junto a los demás cardenales este viernes 9, ¿verdad?, de este año, en la Capilla Sistina, como dijimos. Y entonces, y en los siguientes días, estará presidiendo por primera vez en la Regina Cheli, el Sí. domingo. Ustedes saben que en tiempo de Pascua se reza, en vez del el Angelus, se hace Regina Cheli. Entonces, este domingo ya tendremos nuestro primer Regina Cheli con el Y desde Papa, el balcón del Papa, desde el como es, balcón como es del... tradicional. Exacto. Y también se ha reunido en los colegios cardenalicios, ¿verdad? El sábado 10 Sí, y con los trabajadores con los de la trabajadores prensa, de los la medios de prensa comunicación. internacional, También recibirá audiencia del todo el cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede. que Felo, son muchas las santas sedes diplomáticas a nivel Imagínese, padre, 183 imagínese, ahí en están el todos mundo. los países. Sí, el que tiene más relaciones, Eh, de todos los estados que tiene más el que relaciones. tiene más relaciones y es el estado más pequeño del mundo. O por lo menos uno de los más pequeños. Es No, uno de los más pequeños, uno de los más pequeños. Bueno, muy pequeño. muy pequeño. Entonces, el 18, ¿verdad?, de mayo va a presidir la misa de inicio oficial de su pontificado en la Plaza de San Pedro, que ya luego tomará posesión en las principales basílicas papales, tal como San Pablo Extramuros. ¿Usted sabe algo, padre, de San Pablo Extramuros? Estuvimos allí, sí, claro que sí. ¿Y por qué dice Extramuros? No, que se llama así la zona donde está. Está fuera de la... Exacto, fuera del centro de Roma. Ok, Ajá. excelente. Irá también a San Juan de Letrán y Santa María la Dicho sea de, Mayor. dicho sea de paso, esa es la Basílica del Papa.
Santa María, San Juan de Letrán. San Juan de Letrán. San Juan de Letrán. Esa es la basílica propia del Papa, del obispo de Roma, es San Juan de Letrán. San Juan de Letrán. Sí, que está por ahí en los alrededores, después de, ¿cómo que se llama? El Coliseo Romano. Ah, el Coliseo Romano. Ujú. Miren, señores, uno está aprendiendo cosas Ujú. interesantísimas. Además, dirigirá su primera audiencia general el miércoles 21. ¿Se acuerdan de esas audiencias fantásticas del Papa Francisco? Sí, los miércoles, todos los Todos miércoles, los el miércoles. Papa siempre tiene una audiencia y Que viene desde Juan Pablo II. sí, desde Juan Y lo Pablo II. continuó Y ustedes, Benedicto y XVI. ustedes saben que nosotros aquí toda la semana Hacemos eco. hacemos eco de esa Sí. audiencia del Papa Francisco y ahora continuará con León XIV. Así es. Y entonces, bueno, dice que con esta apretada agenda, el nuevo Papa expresa su deseo de que la iglesia sea, como él mismo dijo, un faro de luz que ilumine las noches del mundo. Qué maravilloso. Yo me imagino que el Papa se enfoca en el Evangelio de Mateo 5. Ustedes son luz del mundo Así es. y sal de la tierra. Así es. Yo soy la Entonces luz. nos está recordando que debemos de ser ese foro, ese faro que alumbra. ¿A quién? Sobre todo a los que viven en tinieblas. Y como todos y todas estamos en el pecado, pecamos, todos necesitamos esa luz de Cristo que ilumine y que irradiemos también esa misma luz. Porque fíjalo, cuando tú irradias luz, esa luz tú la estás transmitiendo a los demás. Padre, y la luz que uno irradia en el día de hoy tiene que irradiar también el día de mañana. Todos los Entonces, días. tiene que renovarse cada día Ujú, nuestro compromiso, nuestra opción ujú, por Cristo, por el Evangelio, por el Evangelio. por ser fiel a la tradición de la iglesia, por ser obediente al papado. Qué maravilloso depósito. Y claro, y tenemos la doctrina, ¿verdad? La doctrina, sobre todo la divina revelación, las sagradas escrituras. Correcto. Recordemos que el Papa tiene esa misión de confirmar el depósito de la fe y de velar para que la doctrina no sea tergiversada, Exactamente. sino que siga tal cual la ha recibido, como dice el apóstol Pablo. Yo le transmito a ustedes no una doctrina personal, sino lo que yo he recibido desde tiempo antiquísimo. Y la doctrina más importante es que Cristo murió, pero resucitó y nos hará resucitar también cuando nosotros nos toque. Así es, sin diluir nada de Nada. lo que se nos ha entregado como un depósito de fe. Sí. Es maravilloso y eso solo lo permite el Espíritu Santo y cuando nosotros abandonamos todo nuestro ser y nuestra voluntad a ese Santo Espíritu de Dios. Es un legado que tenemos de dar nosotros como iglesia, tener un papado de tantos años. ¿Qué número es este, Felo? ¿El 267. 267, el Papa León XIV. Señores, 267 ¿qué papas. significa eso, Padre? Que ha habido una continuidad Una desde sucesión Pedro, apostólica ininterrumpida. la única iglesia que tiene eso. Ininterrumpida. Desde Pedro hasta León XIV. Y después de León XIV, porque este no es eterno, vendrá otro. Claro. Y seguirán los demás. Y Y eso es una de las cosas más bonitas que tiene la iglesia. Esa fidelidad, ese legado histórico legado histórico. en medio de tanta turbulencia, de guerras, Claro que situaciones y contiendas y pleitos. Pero la iglesia se mantiene siempre firme. se pone de acuerdo, Siempre se pone de acuerdo. porque es el Espíritu que lo Es el convoca. Espíritu Santo que nos convoca. Y mira que en estas elecciones o en todas las elecciones, las boletas, cuando se termina de votarse, eso se quema. Sí, Y para que no se sabe, quede evidencia de... Felo, y sabe una cosa, que el único que puede hablar de las elecciones ahí adentro es el Papa. ¿Es verdad? El único que puede hablar de que gracias por la confianza, yo recibí tanto voto, que todo lo otro. Nadie más puede hablar de eso. Wow. Nadie más puede hablar. Ese hermetismo, ese sigilo, Ujú. Padre, es un velo de misterio que enriquece la iglesia, Sí, la engalana, porque mientras en el mundo cualquier convocatoria, cualquier elecciones, señores, se se llena todo filtran de todas las caos, informaciones, se filtran las pero todo el informaciones. mundo esperando, nadie sabía nada. Ujú. Y hay un dicho, Padre, que el que entra siendo papable sale siendo cardenal. Cardenal. Felo, y también tú sabes que estamos ya
en esta parte final de nuestro programa, pero también tenemos algunas informaciones, ¿verdad? Nacionales, Sí, internacionales, ¿verdad? Y tú sabes que ya se cumplió el primer mes de aquella catástrofe que pasó en el sí, Yeset, y todos los medios de comunicación, las redes sociales se han hecho eco, y también mucha gente pidiendo justicia, muchas muchas incógnitas. personas también pidiendo, demandando justicia y demandando que se dé una respuesta, y el gobierno, la justicia también tienen ese reto por delante. Nosotros como cristianos hemos seguido elevando una súplica a Dios Todopoderoso, y este pasado jueves, por lo menos el Padre Cecilio de los Santos, su servidor, estuve celebrando en Jardín Memorial Oh, una Eucaristía por todas las personas que están reposando, guardando la paz del Señor en ese campo santo. Y fue muchas personas, los familiares. Pregunté que cuántas personas habían, me dicen que 59 wow, de los 233 que Dios han mío. muerto están allí en Jardín Memorial. Me dicen que yo no sé si yo tengo que dar este dato, pero simplemente es como curioso. Y se vivió allí un momento de tristeza, pero al mismo tiempo de esperanza. Nada, y nosotros seguimos elevando al Todopoderoso una oración por todos los que se han afectado y por todas las personas que han quedado lesionadas emocional y físicamente, ¿verdad, Felo? Así es, Padre. Y lo bueno es que tanto las diferentes iglesias y los centros de oración se han abierto, ¿verdad?, a consolar a todas las familias, a ofrecer la Eucaristía en sufragio por la muerte de esos seres queridos. Y algo que queda, que decíamos ahorita, la incógnita, ¿qué hará la justicia? La justicia tiene que hacer su parte en esto, pero también, Padre, haciendo un equilibrio, tenemos que soltar, tenemos que Cerrar tener, capítulo cerrar y pedirle a capítulo Dios fuerza. y no solo buscar dinero, no solo buscar prebendas, simplemente que esto nos sirva de ejemplo para evitar que sucedan Felo, cosas como estas. y Katy Sarmiento me dijo que te diera saludo públicamente. Katy Sarmiento, Sí, la profesora amiga tuya. pero un abrazo grandísimo, que Dios te De bendiga, Los Ángeles Custodio, que también estuve un celebrando ahí con abrazo. Sexto, ¿verdad? Los muchachos de técnica que ya van para la calle, estuvimos celebrando la Eucaristía este viernes pasado. Y ahí María la Antigua también le saluda, Sí, toda esa gente de la Felo y los siervos de parroquia. Cristo Vivo de la Casa de la Anunciación, Ay, mi esta gente, vez estuvimos celebrando, ¿verdad? El jubileo en la casa de evangelización de allí Juan Pablo En II, Alameda, en en Alameda. Alameda, sí. Padre, y quiero aprovechar, miren, todos atentos, el 1 de junio, el retiro en la Escuela de Evangelización, recordando al Padre Emiliano. Muy bien. Todos atentos, Pues nada, vamos invitados. ya terminando, ¿verdad? Vamos a darle la bendición. Gracias, señores, por su sintonía. Gracias por estar con nosotros. Y les esperamos. Yo creo que Lusitania en el Un próxima abrazo grande. semana se integra. Un saludo para ella. Y que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bye, 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 Con bye, bye. Dios.